que van a ver por única vez en toda su carrera. Es fundamental este tema en la profesión del psicólogo el día de mañana. Y no obstante, en cómo está armado, digamos, el programa de la carrera en sí misma en esta y en casi toda la universidad, solo se lo estudia en psicopatología. Así que les pido empeño realmente a la hora de atender, a la hora de la lectura, a la hora de estudiar. Vamos a dar aproximadamente 2 o 3 clases, las que nos lleven un poquito a dar en profundidad, vamos a detener bastante este tema. Y yo les pido que ustedes nos acompañen con la lectura. No es lo mismo que nosotros vengamos a darles una clase dictada donde ustedes no tienen ni idea sobre lo que estamos comentando, a que ustedes ya hagan una lectura previa sobre el tema y vengan a clase con las dudas que tengan, ¿sí? Así que les pido específicamente con este tema que se tomen el tiempo para leerlo. Ahí prendió Pedro eso. ¿Hizo una lucecita? Sí. Ahí está. Gracias. Ahí está el pendrive. ¿Quieres ponerlo? Por favor. Para este tema tenemos una bibliografía obligatoria que es el libro de Galois Fischer. ¿Alguien me lo puede acercar, por favor? Es para que vean cómo es la tapa. ¿Lo tienen? Está dentro del módulo y si no lo pueden adquirir también por fuera. El librito es entero, entra todo el librito, es un libro corto, pero todo lo tienen que leer absolutamente. Le hago esa aclaración porque algunos me preguntan qué puntos, todos los puntos de este libro. La primera parte nos hace referencia a una parte histórica, introductoria a la terminología, que es recontra importante y que hoy vamos a detenernos un poco más en eso. Después nos hace una alusión a todo el tipo de sintomatología que existe en la esquizofrenia, desarrollada por los autores, bueno. Y después habla de las formas clínicas específicas dentro de la esquizofrenia. ¿Qué tipo de esquizofrenia conocemos se reconocen en este momento? Sumado a eso, tenemos otro libro que es bibliografía complementaria, que es el libro del doctor Semper, que voy a buscar, que se llama ¿Qué es la esquizofrenia?, del doctor Luis Alberto Semper, que el que quiera está tanto para fotocopiar acá en la biblioteca, o si no, el que lo quiera lo puede comprar, que lo venden los chicos de marketing acá en la facultad, un libro chiquitito. Yo siempre les recomiendo porque nos muestra otra parte de la esquizofrenia que mucho de la bibliografía típica no nos muestra, que no nos hace la típica descripción de los tipos de esquizofrenia que podemos encontrar en internet con esquizofrenia, ahora van a conocer qué es eso, y van a encontrar que esto nos muestra otro aporte, otra mirada de la esquizofrenia, un poco más desarrollando qué es en sí misma, de qué se trata este término y demás. Este libro se basa en una ponencia que él presentó en el Congreso Internacional de Psiquiatría, por la cual fue reconocido y demás. Entonces él empezó a escribir sobre esto porque lo demandaban sobre diferentes lugares del país y fuera del país incluso, y como les digo, personalmente por lo menos un libro con bastantes aportes me parece, y que sale muy barato porque es editado acá en la facultad, un libro de la editorial acá de la facultad, y en su momento hace 2 años que fue publicado, estaba a 30 pesos, o sea no genera un gasto, digamos, en relación a lo que sale un libro hoy. Si se compra el libro, la mayoría de los libros están alrededor de 110, 120 pesos, un libro de ese tamaño aproximadamente, es tan caro el libro hoy día. O sea, es el gasto solamente de lo que costó la edición, así que yo le recomendaría, para el que quiera que se lo compre, no sé cuánto saldrá hoy, pero sé que lo tienen acá los chicos de marketing en la facultad. Eso con respecto a la bibliografía. La obligatoria es Galois Fischer, y de este librito, la que a mí me interesa que se sacan fotocopia, es el capítulo, o lo compran como quieran, el capítulo 1, con seguridad. Tomen nota, por favor, chicos. Y el capítulo 2. Capítulo 1 y capítulo 2. ¿Quieren que tomen nota para que yo pueda leer? Capítulo 1 y capítulo 2 del libro ¿Qué es la esquizofrenia?, del doctor Semper. Esa sería la bibliografía que me interesa que amplíen, aparte de Galois Fischer, ¿sí?
amplía, ¿qué hace esos dos capítulos? Amplían un poco la parte histórica, que en Lionel Fisher está muy cortito, muy breve, y son algunos puntitos importantes que tienen que entenderlo, ¿sí? Antes de arrancar, abrime este, por favor, y déjale en la tabla. Antes de arrancar con este tema específicamente, me interesaría saber cómo les fue la clase pasada. Yo no puedo estar, me ausenté por razones personales, que tuve que viajar. ¿Cómo les fue? Cuéntenme, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Quedaron dudas? ¿Se acuerdan sobre qué fue? ¿Sobre qué fue? Fenomenología psiquiátrica específicamente. ¿Sí? Un artículo, ¿sí? En el Facebook de la materia, y el fotocopiador no dejaron, ¿no? ¿Cómo? Sí, el fotocopiador también, y en la biblioteca está. Introducción a la fenomenología psiquiátrica. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no se haya comprendido? ¿Algo que quieran aclarar? Bien. ¿Ni un comentario, nada al respecto? Yo quería saber del resto de fenomenología de la clase pasada. Sí. De eso estoy hablando. Chicos, ¿están escuchando? A ver. Las causas supergénicas. Ajá. Sí, no se entendió tanto. Y ya no. Acá la compañera hace una consulta acerca de cuando se habló. Yo no sé en qué orden lo hablaron. Si algo no se entiende o no se nombró, me avisan, ¿eh? Hablamos sobre que la fenomenología reconoce tres grandes causas, tres grandes etiologías de las enfermedades mentales, ¿sí? Las causas citógenas, las causas endógenas y las causas somatógenas. Estas son las tres grandes causas o etiologías de las que habla la fenomenología psiquiátrica. Al decir psicógeno, está haciendo alusión que la causa de la enfermedad mental de la que se presenta en ese momento tiene un origen psicológico, ¿sí? Y que ese origen psicológico, si nosotros entrevistamos al paciente, hacemos una anamnesis, armamos una historia clínica, entrevistamos a la familia, podemos comprender que existen motivos que generaron esa enfermedad mental. Son motivos empáticamente comprensibles. ¿Saben qué significa empatía? La capacidad para salirme de mi lugar y ponerme en el lugar del otro. Sacarme mis zapatos y ponerme los zapatos del otro, sentir desde el lugar que siente el otro, ¿sí? Por ejemplo, aunque yo no tenga mayor interés, pongamos, por una colección de autitos, porque no me interesa realmente, no tengo ni un tipo de interés por eso, tal vez a un amigo mío que pierda en un incendio o en un tipo en un robo, en algún tipo de catástrofe, su colección de autos de Ferrari así de chiquitito que consiguió cuando era chico en X colección, para él puede ser terrible y puede ser una causa de angustia, de malestar, de ansiedad, de mucha conmoción afectiva, porque realmente eso lo coleccionó, le costó conseguir, lo venía guardando en el tiempo, los cuidaba, los limpiaba. Y que vengan un día y alguien se lleve eso de él, o se queme, o se pierda de alguna manera, realmente puede generar un impacto afectivo en el otro. En mí, que no me interesan en lo más mínimo los autos, ni colecciono nada, le puede parecer una pava. Ay, ¿qué es lo que? Hay tantos problemas en la vida. Mira
más dificultad que capacidad para empatizar en el otro. Si esa fuera mi respuesta, ¿entienden? La empatía tiene que ver con eso, con la capacidad para decir, desde el lugar de él, que él lo coleccionó, siempre le costó conseguir, tuvo un costo económico o afectivo, tener eso, lo guardó durante tanto tiempo, lo cuidó, y viene alguien y se lo saca así nomás, empáticamente puedo comprender y ponerme en el lugar de que para él debe ser difícil. No significa que entre en una depresión en eso, pero que le puede generar un impacto afectivo. Esa pérdida le puede generar. Como en mí puede significar otra cosa. Como hay mujeres, por ejemplo, que cuando las roban, las mujeres fanáticas de las carteras se terminan preocupando mucho más por la cartera que le robaron que por lo que tenía adentro, ¿saben o no? ¿O no las mujeres? ¿Qué opinan? Hay muchos casos de eso, donde para la mujer tenía más valor el recipiente que el contenido. Y otro hombre puede decir, pero qué pavada, te compré de vuelta. La empatía es la capacidad para ponerme en el lugar del otro y sentir nunca igual de como siente el otro. Pero sí poder comprender desde mi empatía el vivenciar del otro, el dolor del otro desde el lugar del otro. ¿Sí? Las causas psicógenas nos permiten eso, que nosotros escuchando el relato de un paciente podemos entender lo que le está pasando, podemos entender su tristeza, por ejemplo. Pero nosotros tenemos desarrollos psicógenos normales y anormales. Normales hablamos cuando la respuesta del paciente tiene una relación directa con el estímulo que la causó y la intensidad es clara y tiene directa relación con la causante, ¿sí? Ejemplo, que esa persona que probaron los autitos se angustie, le impacte, se ponga ansioso, esté más irritable los días próximos a ese robo, a ese incendio, lo que sea, es empáticamente comprensible porque lo conocemos y sabemos el valor afectivo, o que le había regalado el abuelo, pongamos que el abuelo ya falleció y es lo que le quedó, esa colección de su abuelo, tenía simbólicamente un significado afectivo para el sujeto, ese objeto, esos objetos. ¿Se entiende? Entonces nosotros empáticamente podemos comprenderlo, de que le duele, le afecta. Entonces que los próximos días va a estar un poco más irritable, si le tocamos el tema puede que se angustie, que se enoje, que se ponga ansioso, podemos comprender. Estamos hablando de una respuesta normal frente a un estímulo. Ahora, ¿qué pasa si ese mismo amigo, nosotros bueno lo preguntamos, a veces sí, a veces no, empieza a no tener ganas de hacer un montón de cosas y todo el día habla el mismo tema, no se puede concentrar en el estudio, termina su relación de pareja, no se quiere bañar, no quiere comer porque no puede dejar de pensar en esto, y pasa el tiempo y ya pasó esto hace como 8 meses y la persona sigue con estas rumiaciones de que esos autitos, lo que significaban en su vida y que él no puede superar y que cómo va a seguir ahora, que perdió todo en la vida. ¿Empieza a llamar un poco más de atención o no? ¿Por qué llama la atención? Porque es anormal. ¿Una respuesta qué? Una respuesta exagerada para la situación. Bien, entonces decimos, no es una respuesta desadaptativa, porque decimos, podemos encontrar la relación porque sabemos el significado simbólico que le da a su autito, pero la intensidad de su respuesta en cuanto al nivel de malestar que le generaba, en primer lugar, y dos, en cuanto a la duración del tiempo, ya pasaron 8 meses y sigue con esa misma respuesta que tuvo los primeros 2-3 días. Ahí ya nos empieza a llamar la atención. Y en tercer lugar, entonces, fíjense los indicadores que vamos teniendo, chicos. Cuando hablamos de anormalidad, hablamos de intensidad en la respuesta 1. 2, extensión en el tiempo. Y 3, genera alteraciones en la vida del sujeto. Ya dijimos, no se puede concentrar en su estudio, termina una relación de pareja, no puede hablar de otro tema. ¿Les parece que eso genera alteración en la vida de uno o no? Ya está generando alteración en su calidad de vida. Tenemos 3 componentes básicos entonces, ¿sí? Sigue siendo motivado y comprensible empáticamente, pero allá hay un desarrollo anormal. ¿Estamos? Entonces esto vamos a comparar con lo que ustedes habrán hablado sobre los desarrollos. ¿Hablaron sobre eso? Desarrollos.
decimos que es un desarrollo? Porque lo que le pasó a este sujeto y la afección que tiene que ver con su historia de vida, tiene que ver con quién es, tiene que ver con su personalidad previa, tiene que ver con sus emociones, tiene que ver con su historia familiar, personal. Se desarrolló de esta manera, ¿sí? Se agravaron cuando hablamos de un desarrollo psíquico normal, ciertas cuestiones y características que aparecen en la vida del sujeto que son propias de la vivencia, de la etapa vital, son madurativas. Ahora, cuando hablamos de desarrollos anómalos, estamos hablando que algo de esto, lo que estábamos hablando del trastorno, ya sea por intensidad, por tiempo, por alteración en la calidad de vida u otros que van a ser específicos de cada caso, ya está habiendo presencia, ¿sí? Cuando hablamos de una etiología de causa endógena, ¿se acuerdan que decíamos algo que les haya quedado? De la clase pasada me refiero. Buenas. ¿Cómo estamos, Fredo? Porque bien, profesor. ¿Se acuerdan con qué? ¿A qué hacía alusión eso? Endo, ¿qué significa? Interno. Entonces decimos de causas internas, dice. De causas que no tienen que ver tanto con el afuera. Cuando recién surgió este término, por ejemplo, se hablaba de endógeno y exógeno. Ahora estamos hablando de otras cuestiones. Endógeno sería lo provocado interno al individuo y lo exógeno desde fuera, causado por el afuera. Cuéntenme algo que hayan hablado la clase pasada sobre lo endógeno. Un quiebre, sí. Algo pasa en la vida del individuo, algo decimos que irrumpe en la vida del sujeto de manera abrupta, donde hay un antes y un después. La persona, algo ocurre en su vida en donde se genera un desequilibrio en el sujeto de algún tipo psíquico en este caso, y aparentemente, ¿por qué decimos aparentemente? Porque no se dan respuestas absolutas y acabadas en esto, pero sí orientaciones. Aparentemente no hay motivo, no hay un motivo. Sí se habla de las causas endógenas de causas, justamente. Las etiologías endógenas hablan de causas explicables. Diferenciamos una causa, un motivo en este desarrollo jasperiano de la psicopatología, diciendo que el motivo sería aquellos que hablábamos recién, es comprensible empáticamente para el sujeto. Nosotros tenemos la capacidad para ponernos en el lugar del otro y sentirnos en el lugar del otro, ¿sí? Hablamos de causas cuando podemos de alguna manera hipotetizar y poner explicaciones de las posibles causales de ese trastorno psíquico. Hablamos entonces de causas biológicas, de causas neuroanatómicas, neurofuncionales, psicosociales, un montón de causas vamos a ir hablando. Pero también se observan las enfermedades endógenas que a veces, nosotros vamos a ver en la esquizofrenia que existen algunos desarrollos teóricos respecto a causas bioquímicas de la esquizofrenia. Se habla de alteraciones en el funcionamiento y en la generación de dopamina, por ejemplo, el neurotransmisor dopamina. Vamos a ver que es una de las causas de las que se habla de la esquizofrenia. Pero vemos que se hace estudio de algunos pacientes que tienen diagnóstico de esquizofrenia y tienen un funcionamiento absolutamente normal de dopamina. Entonces decimos, ¿no era la causa? La alteración de la dopamina. No, bueno, en el 70% de los casos hay alteración de dopamina y el otro 30% no, en ese no. Pero clínicamente tienen la misma patología. Otras veces, neuroanatómicamente, ¿se acuerdan de los ventrículos? Sí. Los ventrículos en el esquizofrénico, en la mayoría, otra vez, en un porcentaje, aproximadamente un 80% de los esquizofrénicos tienen los ventrículos agrandados. El tercer y cuarto ventrículo ocupan un espacio mucho mayor que en un paciente, que en una persona, entre comillas, normal. Entonces decimos, bueno, ahí está la causa, el ensanchamiento de los ventrículos. No, pero vamos a ver que hay pacientes con esquizofrenia que tienen su cerebro absolutamente normal.
entonces no es la causa. Todo eso que estamos dando es lo que hablan las enfermedades endógenas. Nos va a dar causas, diferentes causas que van apareciendo. Pero no podemos entender comprensiblemente o empáticamente por qué apareció esta enfermedad. Hay esta cuestión abrupta, que irrumpe en el sujeto y a partir de ese momento se dice, la persona dice, a partir de esto, la familia refiere, es otra persona, dejó de ser quien era, siente diferente, vive diferente, habla diferente, se mueve diferente. Ahora no va a ser un corte como abrupto. Las enfermedades que decimos somatógenas, soma significa cuerpo. Entonces está haciendo alusión de acá, las causas de los trastornos psíquicos en realidad son por enfermedades fisiológicas. ¿Sí? El ejemplo, por lo menos, supongo que lo habrán dado, que habíamos charlado con las ayudantes, que es el más fácil por ahí entender, yo todos los años les suelo dar, es que muchos pacientes, hay algunos antecedentes que ustedes cuando vayan estudiando van a ir aprendiendo, de que cuando un paciente viene a consulta hay cosas que son más típicas que ocurran en ciertas etapas vitales y cosas que son menos típicas. Algo de eso ustedes vieron en Evolutiva 1 y 2, ¿no es cierto? Vieron que hay ciertas características que son propias de una, otras propias de otra, ¿sí? Esos son indicadores que tenemos que ir teniendo. Algo atípico, por ejemplo, es que un paciente vaya a consulta y que a los 50 años aproximadamente aparezca por primera vez una depresión con las características de lo que vamos a llamar depresión mayor. Ustedes ya van a estudiar, porque cuando veamos los trastornos del humor, yo les voy a enseñar a qué llamamos depresión mayor. Pero para que entiendan, es una depresión que no es psicógena, o sea, no hay un motivo aparente. La persona nos refiere, me siento deprimida, estoy angustiada, no tengo ganas de vivir, me siento mal, no tengo ganas de moverme, de levantarme, no tengo ganas de trabajar, no estoy interesada en mis hijos, tengo una culpa, no me interesa nadie que está tirada, no en la cama. Sin antecedentes de ningún tipo de problemática vital. Y cuéntenme a partir de, ocurrió algún suceso, que a partir de eso, usted empezó a sentir nada. De un día para el otro empecé a sentirme así, cada vez peor, y de una semana a otra tenía ganas de nada. Me cuesta un montón ir a trabajar, me pesan las piernas, no quiero comer. Es mi cumpleaños ahora, no quiero que nadie se entere, no quiero que nadie me llame. Indagamos, y no hubo algún motivo concreto que nosotros podamos decir, no, pero se peleó con fulanito, tuvo que perder el trabajo, se le frustró un proyecto, nada. Aparentemente la indagación clínica no aparece nada, ni un motivo. No es empáticamente comprensible, no podemos comprender para la vida de este sujeto, incluso siempre en culpa, habitualmente refieren ¿cómo voy a ser así? Hay tanta gente que mire todas las cosas que les pasa y un sufrimiento existencial por la realidad humana, todas las cosas que pasan en el mundo y yo me estoy quejando, no sé ni siquiera por qué, me siento angustiado, tengo todo en la vida, debería ser feliz y me siento así. Cuando eso aparece, aproximadamente, esto es estadístico, a los 45, 50 años por primera vez en la vida, la evidencia científica nosotros nos dice que cuidado, dudemos de que eso sea realmente lo que llamamos una depresión, un episodio depresivo mayor de causas endógenas. Dudemos de que sea esto. Cuando aparece a determinada edad, con determinadas características atípicas, lo que se recomienda a partir de esta evidencia científica es, vamos a decir, que se le haga un control clínico, médico general. Lo que se recomienda es que se haga la derivación, en ese caso, por ejemplo, a un clínico, decimos un hombre de 50 años, que en toda su vida nunca antes presentó un trastorno depresivo mayor y aparece por primera vez en ese momento, recomendamos que se le haga un control. Muchas veces cuando se hace ese control se descubre que esa persona tenía, por ejemplo, un tumor cerebral. Ese era el caso, ¿lo hablaron de ese ejemplo o no? ¿Cómo? Bien. Hay otros casos. La depresión entonces por la que vino el paciente apareció como síntoma de una enfermedad fisiológica, sin que la persona haya sabido, no fue reactivo. No es que la persona estaba deprimida porque sabía lo que implica tener un tumor cerebral, todo lo que ustedes saben que puede implicar eso. No estaba enterada de su diagnóstico, simplemente empezó a sentirse así. Entonces la depresión apareció como síntoma de una enfermedad fisiológica. ¿Se entiende? Eso pasa con la ansiedad, eso pasa puede pasar con delirios, alucinaciones, un montón de sintomatología psiquiátrica que aparece por causas somatógenas.
sería tu pregunta? Bien. A estos dos vamos a decir que son procesos. Procesos endógenos y procesos somáticos. Sí, pero me preguntaron. ¿Algo más de esto o de alguna otra cosa de la clase pasada? Una definición sencilla o corta de desarrollo y proceso puede ser. Definición. Mira, yo te diría que no se hace una definición, se hace más una explicación de esto. Son modos de entender. Jasper lo que desarrolla son dos modos de entender de diferente manera cómo evolucionan los trastornos psíquicos. En uno, teniendo en cuenta la personalidad previa, la historia situacional del sujeto, o sea, el síntoma que aparece tiene directamente que ver con el factor estresante, digamos. Y en el otro, de una manera más abrupta, que rompe, que no se puede hablar de motivos concretos, sí de causas. Ambos son modos de entender y de desarrollarse la patología clínica. ¿Algo más respecto a esto o a otra cosa de la clase pasada? Creo que hablan de una distinción entre comprender y explicar, eso también es relevante. Acá hablamos ya. Se asocia a lo que es motivo y causa. A lo que es psicógeno y endógeno. A lo que es desarrollo y proceso. Motivo comprensible, desarrollo, psicógeno, todo esto se explican de manera unificada, son cosas diferentes. Yo por ahí les daba ese cuadrito y demás diferenciándolo para que les dé más datos concretos. Pero fíjense que cuando hablamos de comprender desde la fenomenología, estamos hablando de un determinado tipo de desarrollo, generalmente de causa psicógena. Y cuando estamos hablando de explicar, estamos hablando de procesos en donde hay causas específicas que no son motivadas ni son comprensibles empáticamente, ¿sí? Pero que hay sí determinadas teorías que nos dan respuesta para ello. Endógenas y somatógenas. Acá estamos hablando de causas internas, digamos, trastornos psíquicos, que tiene que ver, que recién me decía, lo bioquímico, lo neuroanatómico, neurofuncional, lo psicosocial, y somatógenos, que se refiere a una enfermedad del cuerpo, de acá para abajo. Una enfermedad fisiológica genera como síntoma algún trastorno psicológico. Determinados trastornos psicóticos, por ejemplo, en realidad está haciendo alusión a infecciones en el cuerpo. Incluso cuando uno tiene fiebre, ¿vieron que aparece el delirio? ¿Alguna vez les pasó? ¿Saben de eso? Cuando uno tiene fiebre alta puede delirar. Esa sería una causa somatógena. Si nosotros miramos al paciente, pongamos que nos estudiamos que todo es psicológico. Entonces digamos, no es un psicótico que está delirando. Los que deliran son los psicóticos. Y en realidad esa persona tiene fiebre. Ahí sería, pero un síntoma, no es un trastorno psíquico. Pero sería un síntoma de origen somatógeno. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Qué más, chicos? Vamos a empezar entonces con la esquizofrenia. La esquizofrenia, desde la fenomenología psiquiátrica, para que ustedes se ubiquen, la vamos a ubicar dentro de las enfermedades endógenas. ¿Sí? ¿Quería empezar vos? Bueno. Este desarrollo de esquizofrenia, vamos a ver, yo les anoté algunas cositas para que tengan en cuenta que en la historia, para llegar a este término, para tener las concepciones que tenemos en la actualidad, hay varias cosas que fueron influenciando y que marcando estos hitos, vamos a decir, en la historia de la esquizofrenia, ¿sí?
Lo primero que tienen que saber que cuando hablamos de esquizofrenia hay discusión de decir la esquizofrenia y las esquizofrenias. Es la primera discusión que aparece en el ámbito científico, porque muchos hablan, muchos autores, desarrolladores, están de acuerdo en que es una enfermedad que se manifiesta de diferentes maneras. Y otros autores dicen que no, que son un grupo de enfermedades que comparten algunas características básicas, ¿sí? Pero que no es una. La respuesta que nosotros le podríamos decir respecto a eso es que no hay una postura final. Va a pasar con esquizofrenia, la primera que les va a pasar, y en otras también, que vamos a hablarle de tantas teorías, tantas líneas, y van a decir, bueno, entonces, ¿con cuál me tengo que quedar? Y eso quisiéramos saber nosotros por ahí, ¿no? Al día de hoy hay un montón de desarrollos de esto, hay un montón de aportes de diferentes líneas, a partir de las cuales algunas van a hacer más hincapié en una cosa, otras van a hacer más hincapié en otra. Nosotros vamos a acentuar en algunas líneas, no en todas, por supuesto, porque si no tendríamos que tener una materia que sea esquizofrenia, probablemente con la cantidad de desarrollo científico que hay en esto. Pero una de las cosas que pasa en la esquizofrenia es que no hay unicidad de criterios en algunas cuestiones. Algunos puntos vamos a encontrar, vamos a tener algunos mojones, digamos, para tenerlo en cuenta, pero no hay una absoluta unicidad en un criterio en todas las líneas teóricas, así como pasa en realidad en casi toda la psicopatología. Schrödinger es un autor del siglo XIX que hablaba en realidad de una psicosis única. Él decía que existía una sola psicosis y que depende del momento que nosotros entrevistemos al paciente, las manifestaciones que tenga, es el momento de la enfermedad que nosotros la agarramos. Es decir, si en un momento nosotros vemos al paciente y tiene características de alteración en su estado de ánimo, nosotros lo estamos viendo en ese momento. No vamos a buscar el diagnóstico dentro de las enfermedades mentales que hablan sobre esto, sobre las alteraciones anímicas, no, sino que lo encontramos en ese estadio de su enfermedad. Si, no obstante, lo entrevistamos en un momento donde la característica primordial son los delirios, las alucinaciones, bueno, estamos en ese momento de su enfermedad. Pero él hablaba que existía una psicosis única. Y fue un autor con una fuerte línea somatista que lo que decía es que las enfermedades mentales en realidad tienen directa alteración. Todavía no habían todos los estudios que hay al día de hoy para comprobar, era más teórico, digamos, de que las enfermedades mentales tienen una directa relación con algún tipo de alteración cerebral, neuroanatómica o neurofuncional o bioquímica, pero que algún tipo de alteración cerebral había. Lo que yo estoy por nombrarles son solo los autores más importantes o que respecto a mi formación por lo menos considero un poco más importante y que también nombramos en el texto, en estos dos textos que hablamos, sobre esquizofrenia, no sobre psicosis. Esto es muchísimo más amplio y vamos a tener otras clases para ir viendo todos los autores más importantes. En esquizofrenia yo tomé algunos de estos para nombrarles. Otro autor que se llama Kalbaum describe lo que vamos a conocer como las catatonías. Ciertas enfermedades psíquicas donde se manifestaban las alteraciones psicomotrices. ¿Sí? Él describió este tipo de pacientes, describió este tipo de conductas y las llamó las catatonías. La locura del movimiento, decían en ese momento. Paralelo a esto, este otro autor, Hecker, describe esto que llamamos las hebefrenias, que tiene que ver una alteración principalmente en los sistemas afectivos y en trastornos del humor, con oscilaciones llamativas en el trastorno del humor y con cierta cuestión que tenía que ver con una diferenciación entre el estímulo que la provocaba y la reacción de la persona. Se hablaba de ahora la locura de los afectos, hacía alusión con esto. A la vez Hecker también tiene un desarrollo importante en esto que vamos a conocer después como paranoia. La paranoia es el término que por ahí también se desarrolló bastante con Kraepelin, por eso vamos a estudiar la posición incluso de Lacan frente a esto de paranoia, pero son todas cuestiones que influyeron en el desarrollo de la esquizofrenia. Pero Pinel lo empieza a hablar como la locura razonante, o manía razonante también lo llamaba. Posterior a él, Heyrock utilizó el término de paranoia, pero que se lo asociaba con locura en ese momento. Es decir, sí, paranoia, estamos acá. No son todos, esto nada, todavía no hablamos de esquizofrenia.
esquizofrenia, fíjense. Estamos hablando cuestiones en la historia que influyeron en lo que después vamos a llamar esquizofrenia. Por una parte, todas fueron influencias marcadas, digamos, en la historia del desarrollo de la esquizofrenia. Hay algunos años de diferencia. Pinel es el hombre que, cuando triunfa la Revolución Francesa en 1789, es decir, todavía siglo XVIII, la Revolución Francesa lo designa a él como director de lo que era el gran psiquiátrico de París, que era la Salpêtrière, el hospital de la Salpêtrière. En ese lugar, Pinel pasa a la historia de la psiquiatría porque decide que los pacientes que estaban ahí encadenados, que los tenían encadenados para que no agredan, para que no se peleen entre ellos, se lo tenían literalmente encadenado, de verdad encadenado, ¿no? Encadenado a un poste, encadenado a su cama si estaban más violentos. Antes de Pinel, antes de la Revolución Francesa, piensen ustedes que los tres elementos ideológicos que hacen que la Revolución Francesa triunfe son libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, ponen como director del psiquiátrico a una persona que comparte los criterios. Y la primera medida, y Pinel incluso pasa un poco a la historia, porque hace que le saquen las cadenas a todos. O sea, es el primero que los deja dentro de los bloqueos, dentro de los hospitales, pero que se puedan mover libremente. Eso es 1789, y Pinel llega más o menos hasta el 1804, donde, no sé si muere o deja, digamos, esto, y nos sucede su discípulo principal, otro francés que se llamaba Esquirol, ¿no? Que también hace aportes a la historia de la psicopatología. Un poquito más entrado el siglo XIX es que aparecen en general los psiquiatras de lengua alemana. Yo diría que en el aspecto de la evolución de la psiquiatría, en general, el mundo nuestro, occidental, por decirlo así, toma como referencia en general o la escuela francesa o la escuela alemana, ¿sí? Van a ver que en la escuela francesa aparecen otros personajes muy importantes también en el siglo XIX, y sobre todo los de la escuela alemana, ¿no es cierto? Calbaum, Griesinger, como bien estás diciendo, son autores que, incluso si uno leyera la elaboración de muchas otras cosas que fueron diciendo, ustedes se van a dar cuenta que sirvieron para esos autores de fines del siglo XIX o comienzos del XX, como el caso de Freud, por ejemplo. Griesinger es uno que habla por primera vez en la historia de la psicopatología de que existe la sexualidad infantil. 1832 dice eso Griesinger, y le trae una especie de decreto. ¿Cómo esos son niños puros, santos, que son los niñitos? ¿Cómo van a tener excitaciones sexuales? Bueno, Griesinger escribe eso en 1832. Es decir, son personajes muy importantes, no solamente porque acuñan un concepto de un cuadro clínico, sino porque empiezan a aportar algo, por decirlo así, sobre cómo funciona la mente humana, que es completamente novedoso. Y uno podría decir, bueno, ¿y por qué hacen esto? Bueno, porque se despojan de los prejuicios o los marcos dominados por la religión hasta el siglo XVIII, ¿no es cierto? Y empiezan a pensar, pues, y a describir lo que observan. Y van más allá, entonces, dijéramos, desprenden, así como la filosofía se desprende de la religión más o menos en el siglo XVIII, bueno, la psicopatología y la psiquiatría también empiezan a hablar de cosas como dice, mire, no sé lo que dice Dios, no sé lo que dirá la religión, pero las cosas que yo observo son estas. Y aparecen muy Griesinger, Calbaum, después van a aparecer incluso sobre el final de ese siglo el personaje, digamos, dominante de la psiquiatría en lengua alemana, que es Kraepelin. Entonces digo, acostúmbrense que van a encontrar siempre una especie de contrapunto entre los alemanes y los franceses. Y todo esto que dice el profe, yo sé que por ahí son muchos nombres nuevos, términos nuevos, parece todo sencillo una vez que lo entiendo, uno entiende la relación en esto, digamos, y cuál es la relación de todos estos señores en nuestra actualidad, la presencia, en nuestra actualidad, fuerte presencia de todo esto en la actualidad. Pero fíjense que estamos hablando de la historia de la humanidad, todos los años que tiene, estamos hablando de Pinel, en el siglo XVIII. ¿Qué pasó? ¿Por qué él es el primero que habla de locura razonante
no es que de golpe todo, en el siglo XVIII todos se pusieron paranoicos, lo que hoy llamamos paranoia sería. No es que eso pasó de golpe en esa época, sino que este señor, al soltar las cadenas, como dice el profe, lo que hizo que empezó a escuchar, empezó a considerar, se cambió a partir de él, se empezó a cambiar, mejor dicho, se empezó a modificar la concepción del enfermo mental y se empezó a considerar que el enfermo mental también tenía algo que decir y que algo le pasaba y que no era nomás alguien que teníamos que separarlo de la sociedad, cerrarlo y atarlo para que no nos haga mal a los entre comillas sanos, sino que algo le pasaba. Empezó a escuchar, entonces ahí se empezaron a producir, a partir de él específicamente, de Pinel, se empieza a producir algo que son todos por ahí los principales desarrollos en la psicopatología, porque se veía la evolución natural de la enfermedad, lo llaman. ¿Qué quiere decir? Todavía no teníamos todos los tratamientos que tenemos hoy para la psicosis, algunos buenos y otros no tan buenos, me parece, pero que lo que hacen es por ahí coartar o parar y ver, hacer como una especie de corte, ¿cómo se diría? Transversal, exactamente, esa palabra que decir. Lo que estamos queriendo decir es lo siguiente. Ustedes van a encontrar manuales de descripción de cuadros clínicos desde el siglo XVIII por autor, ¿no? En todo eso, yo diría más o menos hasta lo que es 1940 y tantos, a eso ya. Hay, por ejemplo, acá en la Argentina, cuando yo empecé a hacer mi formación, se solía estudiar un libro de un autor argentino, Beta con doble T, que era un libro escrito, por ejemplo, en 1935. Y otros autores de otro lugar del mundo también, ¿no sé? Bueno, mientras ustedes lean autores que escribían eso, van a describir eso que ella mencionó en ese nombre pomposo, pero que así se llama, digamos, que sería la historia natural de las enfermedades. ¿Por qué se llama historia natural de la enfermedad? Porque no había ningún tipo de tratamiento. O sea, como dice, un tipo empezaba a estar de una manera a los 17 años, el psiquiatra lo veía después a los 20, lo veía a los 25, a los 30, a los 40, y iba describiendo cómo evolucionaba. Sin ningún tipo de tratamiento. Eso incluso, la verdad, es lo que empezó haciendo Pinel, lo que hacía el mismo Kraepelin. ¿Sí? Kraepelin solía decir, mire, yo vivo en el psiquiátrico hace 35 años, así que yo conozco de la evolución de cómo evoluciona la enfermedad, no el enfermo, que sería también hay que aclararlo, la enfermedad, así porque voy describiendo, como decía, me siento todos los días delante de un paciente y durante 2 horas y anoto lo que le pasa. Voy cambiando de paciente. Da la vuelta a la ronda, dentro de 6 meses estoy sentado frente al mismo paciente y veo anoto cómo lo veo ahora. Y eso, por decirlo así, fue la base de lo que se llamó la descripción de la evolución natural de las enfermedades. ¿Qué ocurre? Digamos, pasada la década del 40 y comienzo de la década del 50, entre que se empiezan a implementar adentro de los hospitales lo que se llamó ya el primer movimiento, vamos a mencionar nada más, de las comunidades terapéuticas en 1943, y se empiezan a desarrollar dispositivos de cómo trabajar con los pacientes que están adentro de los hospitales internados. Y a partir de la década del 50 se descubren los primeros psicofármacos. Lo que nos encontramos hoy, en el 2013, ¿no es cierto?, sería 60 años después de la comunidad terapéutica, más o menos 60 años después del inicio de los psicofármacos, es que para las personas que vivimos en una ciudad como la que vivimos nosotros, en Resistencia, o Goya, o San Peña, difícilmente alguien pueda evolucionar durante 25 o 30 años con una enfermedad mental sin que se le haya dado algún tipo de tratamiento farmacológico, psicológico, socioterapéutico. Algo se hizo, por lo cual uno podría decir, hoy ya no nos encontramos más con eso que se describía como la historia natural o el curso natural de la enfermedad. Es un curso que está siempre, como decía el señor Celeste, interrumpido, podríamos decir de alguna manera, modificado, influido por la intervención terapéutica. En el más amplio sentido de la palabra, una intervención terapéutica, psicológica, psiquiátrica, socioterapéutica, lo que le quieran llamar, pero algo se hizo que hace que, por decirlo así, que los locos del 2013 que tendrían el diagnóstico X no son iguales a los locos del 1940 con el mismo diagnóstico X, porque hay una intervención terapéutica de cualquier índole, como decíamos, que ha alterado el curso natural de la enfermedad.
Estos autores para nosotros tienen incluso un valor, no solamente porque algunas de las ideas de ellos impregnan las ideas aún vigentes hoy, sino porque nos permiten describir o conocer cómo eran los pacientes cuando no tenían tratamiento. Yo diría que una parte de todavía lo que hoy se describe en los manuales actuales de algunas de las características, sobre todo de la esquizofrenia, digamos, o de lo que hoy día se llaman esquizofrenias, conserva la posibilidad de saberse porque se recurra a lo que describían esos autores. Porque la verdad es que los esquizofrénicos de hoy ya no son igual a los que eran en la década del 30 o del 40. Así que bueno, eso quería complementar, ¿no es cierto? Eso que dice el profe es lo que yo llamaba ese corte transversal. Es decir, estos autores nos posibilitaron que se pueda ver cómo se iban dando. Que típicamente, ¿por qué decimos? Porque ustedes saben, como insistimos bastante, cada sujeto es subjetivo, ¿no es cierto? Y que es específico y cada enfermedad en un sujeto se da de una manera diferenciada. No todas las personas con lo que vamos a llamar hebefrenia son iguales, no todas las personas con una catatonia son iguales, no todas las personas con una esquizofrenia paranoide son iguales. Cada uno le da un color, un tono diferente, un momento, una intensidad. Aparece alguna sintomatología típica en uno, en otros no. Pero nos habla de ciertas características generales y que habitualmente se dan en estos grupos de pacientes, ¿sí? Avanzamos. ¿Qué pasa? Esos desarrollos teóricos son algunos, tenemos un montón, y cuando probablemente en la primera clase del segundo cuatrimestre o una de las primeras clases vamos a hacer más hincapié en esto que es la historia de la psiquiatría y van a volver un poco a esto que hablábamos, ¿sí? Por el momento a mí estos son los autores que más nos interesan, que por ahí les resuene porque tienen que ver con la historia de lo que es la esquizofrenia específicamente. Un montón de otros, esos son algunos de los que marcaron cuestiones más importantes, ¿sí? Este señor del que nombraba recién el profe Kraepelin es el que le pone el nombre a esto que hoy llamamos esquizofrenia. Él lo llamó demencia precoz, ¿sí? Él reunía en la llamada demencia precoz una serie de cuadros de lo que otros autores ya habían desarrollado hasta el momento. No es que él vino, vamos a decir, a descubrir todo esto que era absolutamente desconocido. Como decía el profe, Gessinger habló de la sexualidad infantil. Freud es el que le hace el desarrollo más importante en esto. Pero algo de eso ya habían desarrollos previos. Acá pasa lo mismo. Kraepelin llama demencia precoz y une y dice, estas son todas estas enfermedades, estos tres grandes grupos principalmente de las hebefrenias que hablábamos hoy, las catatonías que hablamos después, y la cuestión paranoide, no la paranoia. Es algo similar a la paranoia, que vamos a llamar esquizofrenia paranoide, y un grupo más llamado esquizofrenia simple. Esos diferentes tipos, él dice, en realidad, todos estos son diferentes maneras de manifestarse de algo en común que se llama demencia precoz. ¿Qué tienen en común todas estas enfermedades? Primero, que son de comienzo de edad juvenil. En la materia vamos a estudiar qué edad típicamente algunas, qué edad típicamente otras, pero en general aparecen en la edad juvenil. ¿Qué quiere decir? Que no son enfermedades de inicio, por ejemplo, a los 40, 50, 60 años. Son de un inicio mucho más precoz. Para decirlo anticipadamente, calcúlenle cuando es el precoz entre los 14 y los 25 años. Eso empieza en ese momento. Exactamente. Edad juvenil, 14, 17, alguna por ahí a los 21, 22, pero entre los 14 y los 25 aparecían este conjunto que ella me decía, estos tres tipos de cosas que Kraepelin reunió y que tenían como característica lo que uno cita ahí como segundo, como primero, ¿cierto? Que tenían una evolución temprana hacia la demencia. A ver, sí, vamos a decir que sí, pero pensado en esta época, Kraepelin está escribiendo sus manuales en 1883, en la edición del 93, que es la cuarta o quinta, no me acuerdo si es la cuarta o quinta, esa es la que pasa a la posteridad, y estamos hablando de 1893, lo que tiene que decir esto, no existía todavía en la cultura instalada una categoría que se llama adolescencia. Yo no sé si ustedes vieron, por ejemplo, en Evolutiva 1 el año pasado, uno supone que ve la infancia, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo creen ustedes que existe el concepto, la categoría conceptual de infancia? No existe desde siempre. Existe desde el siglo XIX más o menos. Cuando Rousseau empieza a hablar del Emilio y la educación de los niños, y
que el niño nace bueno pero la sociedad lo hace malo. Digamos, hace 200 años nuestra cultura occidental, vuelvo a decirlo, nosotros no sabemos cómo habrá sido la cultura china, japonesa, hindú. La verdad es nosotros nos manejamos con esto, no estamos diciendo que esto sea todo, esto es lo que nosotros sabemos porque vivimos, como se llama, en el mundo occidental judeo-cristiano, ¿no es cierto? Bueno, ahí aparece recién hace 200 años la categoría infancia. Mucho más tardíamente, en el siglo XX, recién aparece la categoría adolescencia. Y eso va a tener que ver con que aparece ese concepto, en verdad porque aparece un conjunto de cambios sociales que instalan esa edad que va entre la infancia y la adultez como una etapa, un periodo de varios años particular, porque sería, a ver, si vos por ahí hay películas que muestran todavía algunas por ahí, cómo era, no sé, el mundo en el siglo XVIII o hasta XVII. Los niños, los chicos no iban a la escuela, no existían las escuelas, ¿sí? A esa educación que ustedes recibieron masivamente desde que fueron niños ahora, esa la recibían solamente los hijos de los ricos y los hijos de los reyes. Todos los demás eran analfabetos. Esos analfabetos eran criaturitas que a los 6 o 7 años empezaban a colaborar con las labores de sus padres, en la agricultura, en la ganadería, en la carpintería, en lo que hicieron sus padres, hacían eso. O sea, los chiquitos iban evolucionando así, por lo tanto, digamos, eso que por eso yo decía, no piense que existía ni siquiera la categoría de infancia. Digamos, si vos vieras las películas o libros del año 1700 y pico, vos verías que los niños de 9 años eran una especie de adultos en cuerpo chiquito. Tenían que hacer lo mismo que hacían los adultos: ordeñar la vaca, atender a la gallina, matar el chancho, ¿no? Y después llegaban a los 14, 15 años y formaban una pareja y empezaban a tener hijos porque morían a los 40. ¿Sí? Digamos, eso era el mundo, así era el mundo en nuestra cultura. Entonces, no existía ni siquiera la categoría de infancia. Se empieza a hablar conceptualmente de la categoría de infancia cuando se empieza a pensar que los niños no son adultos chiquititos, sino que son otra cosa, son niños. Porque son la adolescencia. No existía esa adolescencia, ese periodo que ustedes habrán visto también en evolutiva, ¿no es cierto? Que es como decimos, que va entre el final de la infancia y el comienzo de la adultez, que son 4, 6, 8 años. En lengua inglesa se habla de teenagers, de adolescentes, pues son los que terminan en teen, el número 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, de 13 a 19, ¿sí? Bueno, esos que terminan en teen, bueno, esos son los adolescentes, ¿sí? Entonces sería la adolescencia para ese idioma de los 13 a los 19, ¿no es cierto? Bueno, entonces decir esto que vos decís es correcto lo que decís, excepto que hay que pensando que a eso se puede llegar a decir en el siglo XX, a pensar que algo de la adolescencia tiene que ver con esto. En el siglo XIX, cuando está escribiendo Kraepelin, ¿no es cierto?, lo que él dice, mire, todas estas que yo mencionaba vos, ¿no es cierto?, recién, la catatonía, la refrenia y lo paranoide, tienen en común estas dos cosas que ella explicaba, que comienzan en la edad juvenil, es decir, a partir de los 14 más o menos, y que evolucionan, yo diría incluso evolucionan rápidamente hacia la demencia. Porque que la que existía la demencia, eso sí que describían los autores de neurología del siglo XVIII. Pero digamos, la demencia, como en general todavía hoy sabemos que es, en general una enfermedad que acontece cuando las personas envejecen, ¿sí? Bueno, él lo que decía, mire, esto se debe llamar demencia precoz porque esta persona evoluciona, o sea, se comportan como dementes cuando tienen 35 años, cuando tienen 30 años. El mismo nombre nos muestra, miren chicos, todo este grupo de enfermedades mentales que son, ponen el siguiente, yo puse las enfermedades que en ese momento él incluyó, él consideró que estos 4 tipos de trastornos mentales, los 4 tenían una característica, que evolucionaban rápidamente, como decía el profe, hacia la demencia y aparecían de manera precoz. No solo aparecía la demencia, sino precoz para lo esperable. O sea, en cuanto a la evolución, vamos a decir, de los ciclos vitales, en algún momento la demencia es algo que puede ocurrir, es algo esperable de alguna manera. No es algo considerado como trastornado, es algo esperable por la evolución humana.
va hacia la demencia de alguna manera. Déjame que agregue ¿Sí? una cosita más, Dale. un dato pintoresco, pero que hace a la historia de esto que decimos. Cuando ustedes leen la historia, que se puso tan de moda en nuestros últimos años, de nuestros héroes históricos, San Martín, Sarmiento, Mitre, eso que estamos hablando de 1800 y pico, ustedes ven que esos ya no morían a los 40 años. Ahí se produce en algún momento entre ese siglo del 1600 y pico, 1700 al 1800 y pico, algo cambió en el mundo, porque sería aún en esto, que es lo que se llamaba el Nuevo Mundo, ¿verdad? La gente empezó a vivir más tiempo, o digámoslo también mejor, la gente culta, la gente rica, la gente poderosa, vivía más años. Entonces ustedes van a encontrar un montón de autores, pensadores, filósofos, psiquiatras del 1800 y pico, que ahí van a encontrar, pero ¿cómo? Gente vivió hasta los 76 años, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Bueno, mire, porque las personas más cultas, las personas más ricas y más poderosas, siempre accedieron a algunas cosas de salud, por decirlo así, que le hacían vivir más tiempo. A partir del siglo XIX, lo que pasa es que eso también se empieza a ir como extendiendo a más capas de la sociedad, ¿sí? Entonces ya la gente en el siglo, la época que moría, que escribía Kraepelin, final del siglo XIX, en general la gente ya no moría tan joven como en el siglo XVII o XVIII. Y eso le hace a él decir que esto es una demencia precoz. Diríamos que, mire, es como que dijera, mire, yo estaba acostumbrado a ver que la gente se demenciaba a los 55 o 60 años, pero estos se demencian a los 34. Entonces, como se demencian a los 34, el nombre que a él le permitió agrupar todas estas modalidades es ese, el de demencia precoz. No mucho tiempo después, ponemos específicamente en 1911. Perdón, antes de pasar a lo doctor, en una parte de la introducción habla de Kraepelin cometió un error, Ajá. porque a ver, no se lo puede revelar. Ahí vamos. Ah. En 1911 aparece este autor, Bleuler, le digo yo, ¿cómo se pronuncia Breuer. bien? Breuer. Eugen Breuer. Breuer. Introduce este término que decimos que es esquizofrenia, que se produjo a partir de críticas, a partir de este desarrollo de demencia precoz de Kraepelin, tuvo impacto en el mundo científico de ese momento, y se produjeron de diferentes críticas, no solo de parte de él, de diferentes autores. De que... Freud entre ellos. ¿Cómo? Freud entre ellos. Freud entre ellos, exactamente, diferentes autores. ¿Sí? Este es el que podemos decir que le da este nombre, pero eso para aclarar, no es que él estaba en contra de... fuera otra parte del mundo científico, digamos, porque se demostraba que había una parte, vamos a decir, de su definición que era cierta y que al día de hoy la sostenemos, que habla de la aparición precoz de la enfermedad, la aparición en la edad juvenil de la enfermedad, en este margen de edad aproximado estimativo que decía el profe. No obstante, se veía que muchos pacientes no evolucionaban hacia la demencia. Tenían otras características de alteraciones en la vida psíquica del sujeto y alteraciones en el sentido y contacto con la realidad, pero que no se demenciaban, pero seguían estando en este grupo. Entonces el mismo nombre, el mismo término, digamos que era contrario a lo que pasaba con algunos de los sujetos. Entonces se le dio este nombre que se significa etimológicamente mente entendido disgregada. Decimos entonces, destapando el término demencia precoz, porque induce a aplicar a toda psicosis que sea la... Y también por eso, no solo por eso otro que yo les decía, que no todos evolucionaban hacia la demencia, sino decir demencia precoz inducía a decir toda aquella persona que se genera una demencia temprana sería de este grupo. Y más adelante vamos a ver que no es así. Piensen ustedes que a esa altura de nuestra civilización, por decirlo así, empieza a haber una especie de aceleración en cómo evolucionan los conocimientos y los conceptos. 1893, vos le dijiste Kraepelin, ¿no es cierto? 1904, en Francia, hay un autor que se llama Binet. Ustedes lo habrán visto, si no lo van a ver este año en psicometría. Binet, en 1904, inventa el primer test de inteligencia. ¿Sí? Ahora bien, la noción de demencia, en verdad, se refiere, para ser más estricto, a la inteligencia, es decir, es la pérdida de las capacidades intelectuales. ¿Sí? Digamos, significa que alguien tuvo capacidad intelectual y con el correr de los años la fue perdiendo.
Les quiero explicar por qué estoy haciendo esta introducción. Porque Kraepelin le ha llamado demencia precoz, obedece a algo, y si ustedes me quieren hacer mirar algún día en la biblioteca, que acá está un libro, ahora les voy a recomendar, se van a dar cuenta que cuando Kraepelin les daba clase a sus alumnos, mostrándole esos pacientes a lo que él llamó demencia precoz, dementes precoces, cuando los pacientes hablaban, Kraepelin les dice a sus alumnos en una clase, como ustedes se dan cuenta, hizo un montón de cosas sin sentido. Sigamos con otro paciente. ¿Sí? Sería, nunca se puso a tratar de entender eso que mencionaba hoy cuando dijiste, bueno, se le empieza a querer preguntar a los pacientes, ¿sí? Y para decir, no hacía eso Kraepelin. Kraepelin decía, estos tipos hablan algo que yo no entiendo, y como yo no entiendo, ellos están mentes. ¿Se dan cuenta? Como yo entiendo lo que ellos dicen, yo digo que ellos están dementes. Por eso también se le facilitó el uso de la palabra demencia. Cuando entre 1900, 1904, 1910, Bleuler mismo es un investigador que trabajaba en Suiza también, de lengua alemana, trabajaba en la clínica de Burgoldi, ahí donde trabajó Jung. ¿Sí? Bueno, esa clínica en Suiza le empiezan a llegar las obras de Freud y el tipo empieza a decirle, la verdad que es cierto, los tipos no están dementes, hablan como si uno dijera en otro lenguaje, hablan de cosas que nosotros no entendemos, pero no es tan demente, ¿eh? Tienen la mente disgregada. Hay lo que uno llamaría una disgregación del pensamiento. Si quieren llamarlo para entenderlo, hoy, precisamente, dentro de 2 semanas hay que saber qué es la disgregación del pensamiento, pero hoy podríamos decir, es un pensamiento desorganizado, desordenado, pero no es que sea del tipo de la demencia. Como dice, estos tipos no se volvieron brutos, se volvieron locos, no brutos. Por lo tanto, no se les puede aplicar la palabra demencia, porque lo que ellos hablan de un lenguaje que nosotros entendemos, pero no es que perdieron la capacidad de razonar. Y la demencia se alude a una alteración cuantitativa de la inteligencia. Y la esquizofrenia y la disgregación del pensamiento hace referencia a una alteración cualitativa, la cualidad del pensamiento con otras características que vamos a ir viendo cuáles son esas características. No es una afección de la inteligencia. Y otra cosa importante, el profe habló, que decía esta cuestión de un antes y un después, decía, cuando la demencia hace alusión a la evolución de la inteligencia en un cierto nivel y su involución, ¿cómo? Claro, su deterioro, su involución. Ese punto se comparte con esto, varios puntos se comparten, por eso fue confuso en su momento, al inicio. Por supuesto que al día de hoy estamos de acuerdo con esto de que fue errónea tal vez esa terminología. La base es el inicio, aparte de lo que nos posibilitó avanzar, por eso tenemos que conocerlo. Hoy ya sabemos que no es específico esto, tiene algunos errores en su definición misma. Algunos autores nombran 3, otros nombran 4. Yo las puse a las 4, por más que algunos consideran que son 3. Las 3 o las 4A, que se consideran de Bleuler. Primero decimos las asociaciones disgregadas, que es lo que hablábamos recién. Los afectos discordantes, la ambivalencia y el autismo. ¿Sí? ¿Qué decía este autor? Lo propio, lo que comparten estos grupos de enfermedades mentales que había integrado Kraepelin, no es que todos se dementizan precozmente, como decía él. Él dice, no, lo propio, las perturbaciones fundamentales rondan en torno a esto. Existen otras que él considera, y que otros autores son los que desarrollan un poquito más, la sintomatología, vamos a decir, accesoria. Pero lo propio de la esquizofrenia son de estas 4 citas, ¿sí? Las asociaciones de cosas que no tienen que ver una con la otra desde la lógica general de las personas, no tienen una asociación entre sí. ¿Sí? Sin embargo, estas personas tienden a generar asociaciones rápidamente, sin estar absolutamente armadas o sistematizadas o tener un orden coherente, ¿sí? Por lo menos para el interlocutor. Por supuesto que para la persona, creo que vieron cuando el profe habló un poco de psicoanálisis, habló de la certeza del psicótico. Para la persona, sí tiene un orden lógico, sistematizado, coherente. Para el interlocutor, para el entrevistado, para el profesional, no lo tienes disgregado en estas asociaciones. Dale. Ustedes habrán visto en psicología general o historia de la psicología
la época en que a ese movimiento previo a la psicología que se llamó el asociacionismo, ¿verdad? El asociacionismo era lo que hizo, pretendió establecer cuáles eran las leyes lógicas de asociación de ideas. Y ahí puso por continuidad en el tiempo, por continuidad en el espacio, por simultanencia, bueno. Eso eran las asociaciones, como dice, normales. Lo que se encuentra, Bloiler se encuentra en la esquizofrenia, es que esas asociaciones no son por esas razones, ¿sí? Es decir, asocian por datos completamente secundarios, muchas veces por significadencia, eso es cierto, ¿no? Pero asocian por un nexo lógico, no asocian por la continuidad en el tiempo o continuidad en el espacio. Y por eso, una de las, bueno, yo siempre lo veía como tres, porque el segundo era, mi cura no tenía tanta información. Sí. Pero decía, el trastorno de las asociaciones, de ideas. Están trastornadas las asociaciones de ideas, están disgregadas, como ya ponen, están trastornadas, no se basan en la lógica, no se basan en lo que es el asociacionismo inglés, ¿verdad? Y después sí los otros. El 2 justamente se asocia con esta cuestión con el 4, digamos, los afectos discordantes y el autismo. ¿Qué habla entonces? Que hay una alteración en los afectos, tanto en situaciones que para la mayoría de los sujetos ameritan un tipo de respuesta, estas personas reaccionan efectivamente de una manera discordante, diferente e incomprensible, es decir, para el interlocutor, digamos, ¿sí? Y también hay un distanciamiento afectivo, una retracción del sujeto, un repliegue sobre sí mismo, ¿sí? Lo cual lo llamamos autismo. Vale hacer una aclaración con este término. Acá no estamos hablando del autismo como una entidad, estamos hablando como un síntoma dentro de la esquizofrenia, ¿sí? Cuando pienso sobre autismo, ¿usted tiene psicopatología infanto-juvenil? Sí. ¿Este año? Segundo cuatrimestre. En el segundo trimestre en psicopatología infanto-juvenil, hermano, el autismo en sí mismo, ¿qué es autismo? El cuadro clínico de autismo, ¿sí? Que es una entidad absolutamente diferente de esto que vamos a hablar. Acá estamos hablando de un antes y un después. Acuérdense, la esquizofrenia decimos como un cuadro clínico, algo que la personalidad tenía, y vamos a ver desde las diferentes líneas en eso. Hay acuerdo, ¿no es cierto? Las personalidades prepsicóticas armadas desde psicoanálisis, desde la fenomenología, la personalidad esquizoide, a los diferentes desarrollos. Habla de un antes de persona en donde tenía un mayor contacto con la realidad, del sentido de la realidad, esta cuestión de capacidad para reaccionar de esta manera acorde o lógica, con ideas coherentes, aunque hay algunas otras cositas que un otro día vamos a dedicarnos a ver, que llamamos la personalidad psicótica y esquizoide, vamos a dedicarnos a eso. Sabemos, hasta hoy ustedes saben que existió ese antes, algo rompió en la vida del sujeto, el psicoanálisis da una explicación, la psiquiatría biológica otra y demás, pero algo pasó en la vida del sujeto que a partir de ese momento cambia y empieza a aparecer esto. Ese repliegue sobre sí mismo, ese repliegue sobre ese aspecto distante, como decir, que reacciona por decirlo, o te va a dar una noticia mala y tú reaccionas con risa y con algarabía. Sí, pero pasa que si yo te vine a contar, no tengo que se quemó tu casa. ¡Ah! Pero tira te vi. Entonces, ahora, eso de que nos guarda coherencia con lo que socialmente se espera que uno reaccione, una reacción ante una noticia. Y a la inversa, ¿no es cierto? Uno le da una noticia linda y llora. No, yo porque estaba en una de las tantas tareas, decía, bueno, de los aspectos importantes era que el terapeuta hablaba con el paciente, pero el paciente tenía miedo de contarle, se hace mucho porque tenía miedo de contarle algo especial a él. Entonces el paciente se tenía así, digamos, frío, distante, contaba poco, y con el tema de la investigación también. Un paréntesis respecto a eso. Sí. No, pero te digo un paréntesis respecto a eso. Eso es una teoría explicativa de que el paciente mostraba esto. Para que se confundan, no siempre. Sí, ese es más descriptivo y explicativo de la causa, vamos a decir, de esto, para que se entienda. En la ambivalencia está dada también en relación a esto, que el paciente también, con respecto al terapeuta, sentía así, digamos, en unos casos, algunas actuaban con violencia y empezaban a decirle cosas al terapeuta, y en otros casos no, es más tranquilo, digamos, lo que representaba el mismo terapeuta. Eso máximo era cuando se ha llegado aquí, en el caso. El absoluto replegamiento en sí mismo, vamos a decir. Pero todo esto, acuérdense, chicos, sobre todo el autismo, me interesa que lo entiendan, no es la entidad autismo que usted va a estudiar.
Algo que aparece después. El autismo, el que usted va a ver, es desde siempre, como un antes diferencia. Esa es una de las grandes diferencias. El autismo como entidad no solo específica, se ve un buen pediatra puede ver algunos indicadores de autismo desde los 4 meses de vida, 3-4 meses. Desde lo que es el desarrollo sobre el desarrollo de la sonrisa social, desde ahí ya empiezan a ver algunos indicadores de la entidad autismo. No estamos hablando de eso acá. Por más grave que sea la esquizofrenia, nosotros estamos hablando de personas que, como dijimos hoy, entre los 14 y los 25 años comienzan a mostrar sintomatología y que presuponemos, como bien le dijo hoy Celeste, si uno, como dice, le pone lupa, va a ver que no es todo bien, como dicen ahora ustedes, pero digamos que hicieron hasta más o menos 14, 15, 17 años, una idea muy parecida a la que hicieron todos los otros chicos de 14, 15, 17 años. Y de golpe algo cambió en ellos. En cambio, en el autismo estamos hablando de niñitos que a los 4 o 5 meses ya no empiezan a tener la evolución que tienen los otros niñitos de los 5 meses. Es decir, acá estamos hablando de alguien que tuvo algo y lo perdió, por decirlo acá, y estamos hablando de alguien que nunca tuvo. Que estuvo inserto, vamos a decir, como socialmente se esperaba, vamos a decir, y que eso cambió. En cambio, el autismo en sí mismo... Estamos hablando de alguien que nunca ingresó al mundo social. ¿Se entiende esa diferencia? Le hacemos hincapié porque por ahí se confunden. Nosotros, cuando damos las clases, yo creo que ambos lo hacemos sin decirlo, lo hacemos, les hacemos más hincapié en aclaraciones que en los exámenes vemos que se enteran ciertos errores. Puede que nosotros los aclaramos o es confusa la lectura o no sé, pero o son muy parecidas a algunas entidades, entonces me hincapié por eso. Y después estamos explicando de la ambivalencia. Bien. Es un término, la verdad, que empieza a usarlo Bleuler, que 100 años después, hoy estamos en 2013, que 102 años después, se ha extendido mucho y a veces es confuso, porque la ambivalencia, podría decir, ¿qué quiere decir? Que a uno algo, un hecho X, le suscita simultáneamente sentimientos contrarios, ¿sí? Te quiero pero te odio, ¿viste? Quiero estar con vos pero me quiero ir, ¿sí? Dice la canción esa que cantan los catupeos con macho, ¿no? Al ratito te comí extraña, para que te pueda perder. Bueno, entonces sería, eso es la ambivalencia, pero digamos, hablamos de ambivalencia, hoy por hoy, la verdad, casi como presente en casi todos los seres humanos. A todos pasa que por alguna razón le queremos y por otra razón le odiamos, ¿sí? Esta ambivalencia de la que hablaba Bleuler para explicar la esquizofrenia es una ambivalencia, digamos, profunda, casi yo digo paralizadora también, porque resulta todo el tiempo como dice, no sabe si quiere acercarse o si tiene miedo a acercarse. Quiere acercarse pero no quiere acercarse. Está ahí a esa ambivalencia, a una ambivalencia, si queremos llamarle, de máxima intensidad, es a lo que Bleuler la ponía como características de las tres cosas fundamentales de la esquizofrenia, ¿no es cierto? Digo, porque después uno dice, ha pasado a ser como muchos términos que vienen de la psicología, dice palabras del lenguaje común. Ahora la gente ya lo dice más, por ahí dice, estoy en duda, estoy ambivalente frente a tal cosa. Es algo mucho más profunda que esa ambivalencia que hoy casi podríamos decir, se sabe que es como todos los seres humanos, pero Bleuler dijo, efectivamente, como decía hoy Celeste, lo que decía Kraepelin no era correcto respecto a eso que ella explicó, de que es la alusión a la demencia, pero sí lo que les voy a decir que tienen en común todos estos trastornos son estos, dijo él. Trastorno de la asociación, autismo, ambivalencia y bueno, afectos discordantes. Fíjense que algo que decía el profe, diferente de lo que usted psicoanalíticamente hablando entiende como los neuróticos y los psicóticos. Una de las grandes diferencias tiene que ver con que en el neurótico, por ejemplo, en un momento la quiero a ella porque es mi amiga, inmediatamente, no, bueno, pero se portó mal conmigo, entonces me voy a alejar de ella, bueno, pero a la vez, todas las cosas que pasamos juntas, pero hizo, qué sé yo, rompió ciertos códigos, entonces me quiero... En cambio, ¿cómo? Con el novio, sí. En cambio, lo que se da en el psicótico, lo que hablamos es que sea en un mismo momento, la persona ama y odia, por ejemplo, afectos aparentemente opuestos, en el mismo momento los vivencia la persona en primer lugar. Y en segundo lugar, esta diferencia que también está buena como para que entiendan cuál es la... que no es lo mismo lo que hablamos de un neurótico o de una persona entre comillas sana, digamos,
es que eso nos genera molestias al sujeto. El sujeto no vive de alguna manera neurótico, se siente en conflicto por amar y odiar a la vez, quiere estar y no quiere estar, y lo conflictúa esa situación. En este caso no estamos hablando de eso. ¿Estas son las que se presentan cada tanto con las que convive la persona según él? Está buena tu pregunta. Esto que estamos nombrando acá, yo te diría que son algunas que acompañan al sujeto de por sí en la evolución de su enfermedad. Vamos a ver otras que aparecen en los llamados brotes psicóticos, que son más características por ahí, la manera ambivalente de vivir los afectos, las características autísticas o del retraimiento en sí mismo, los afectos discordantes, contrarios, son cositas que pasan. Las asociaciones, esto por ahí puede ser un poquito más sintomático, brote. Este podría ser, pero las otras son modos de vivenciar y de contactarse con la realidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los autores, algunos de los autores que hablan de las 4 áreas solo de la anfitrión? No. Esto es un desarrollo de Broiler. Yo lo que le digo al profe es que algunos libros cuando hacen su desarrollo nombran que habían 4, las 4 y otros nombran 3. En realidad es el mismo autor, ¿entendés? La que sería, la diferencia que es que se integra afectos discordantes sería como una característica autística. ¿Entienden? ¿Lo consideran a este o no? Como algo separado del autismo o como un modo diferente de presentarse esa característica autística. Yo leí la que teníamos para la clase, ahí encontraba afectos discordantes. No, de Vigano y Fisher, no de Claro, Vigano y Fisher es el que habla de estos 3. No solo ellos, son muchos autores. Sí. Freud mismo, digamos, Sí. cuando... a ver, para que se entienda. Bloiler, en una época se adhirió al psicoanálisis. Sí. ¿Sí? Conoce de la obra de Freud a través de Jung, que decía que trabajaba también en el Burgos, y se interesa por las cosas que le plantea Freud. De hecho, van a ver ustedes que en este momento, 1911, no está presupuesto acá que esto tenga que ser algo endógeno ni orgánico. 6 años más tarde, en 1917, Bloiler, como dice, se va del psicoanálisis, adhiere a ese autor que a lo mejor ustedes vieron, Kretschmer, las tipologías de Kretschmer. ¿Vieron en Psicología General alguna vez un autor Kretschmer? No. La personalidad. Los biotipos pícnico, leptosómico, atlético, ¿nunca vieron nada de eso? No. En historia de la psiquiatría tampoco. Bueno, Kretschmer, digamos, Bloiler se va a parar con su adhesión teórica a Kretschmer, ¿sí? Pero entre medio nos brinda esta descripción de la esquizofrenia que la verdad es que decirlo, hasta el día de hoy el término y algunas de estas cosas están absolutamente aceptados por casi todos, ¿sí? De que hay estas cosas, cualquier autor es decir, la verdad, hay autismo, hay ambivalencia, hay trastorno de la asociación. Esto se llama esquizofrenia, no se llama... Es más, Freud fracasó en su lucha contra Bloiler porque Freud decía que a esto habría que llamarle parafrenia, no esquizofrenia. La verdad, el mundo no le prestó en eso atención a Freud y mantuvo hasta el día de hoy este nombre que yo diría en nuestra cultura occidental, como vuelvo a decir, está como universalmente aceptado, que es la esquizofrenia. O, como vos bien le dijiste, o las esquizofrenias, vamos a ver si es singular o plural, pero todos coinciden en que ese nombre, ¿sí? ¿Entre qué? Bueno, para significa en latín otra cosa que esquizo, ¿sí? Como paranoia, ¿sí? No, la verdad que no estoy seguro qué significa para en latín. Actualmente la parafrenia sería como otra entidad nosológica. Seguro, o se usa ese nombre, pero digamos, la pregunta es por qué. Sí, y se hace en la actualidad por lo menos, porque hay varios desarrollos, se hace alusión más a la parafrenia, tendría que ver como lo que ustedes van a estudiar, lo que es una paranoia, pero con características... No estamos respondiendo a aquella pregunta. Porque sería, ¿qué quiere decir la palabra esquizo? ¿Qué quiere decir? Escindido. Sí. Y para. La verdad, tendría que averiguar qué es, porque no viene en latín esa palabra que es para. No, creo que del griego. Claro, porque Freud decía que debería. Claro, él daba una justificación de por qué decía que se tenía que llamar parafrenia, ¿no? Él dice varias veces, para esto le nombre de parafrenia, pero la verdad que el mundo no le prestó atención. Pero que averiguar, digamos, en por qué el origen etimológico griego de la palabra parafrenia, a diferencia de esquizofrenia, entre comillas, describiendo el mismo tipo de trastorno, pero Freud pensaba que el nombre mejor era parafrenia y no esquizofrenia. En general
general el mundo no aceptó eso porque ser nombre de parafrenia o de psiquiatría en general para un tipo de trastorno que no es ni la esquizofrenia ni la paranoia, que se parece un poco más a las paranoias, pero que no es paranoia, pero vamos a explicar en todo caso por qué. Y entonces dijo, no, esto que seguimos así, que tiene como característica la ambivalencia afectiva, el trastorno de la asociación y el autismo, eso es esquizofrenia, que es el nombre que puso Bloch. Yo les quería mostrar el sentido de que todos estos son autores de lengua alemana, ¿sí? Kreppelin, Breuer, Freud, Jung, como de alguna manera en años que van desde 1890 hasta 1915, en 20, 25 años, hay un movimiento, una ebullición, yo diría, en el movimiento de ideas en torno a la psicopatología y se están acuñando los nombres, describiendo los cuadros, separando una cosa de la otra. Una de las críticas que se le hacía, incluso ustedes van a ver a Kreppelin también, es que va a hacer parar a lo que él llamaría el grupo de la paranoia un montón de trastornos que hoy, como dicen, mire, algunos de esos es paranoia, pero estos son esquizofrenia. Eso también ha pasado en la historia de en estos que van estos 140 o 50 años, que hay temporadas en que los autores dicen, bueno, todo esto, vamos a decir que esto pertenece a la esquizofrenia. Va a aparecer otro autor y dice, no, mire, pero algunas de estas cosas, ¿no? Esto pertenece a las paranoias. Y es una cosa, algunos historiadores de la psicopatología pueden decir, yo por lo menos no soy un historiador, pero he trabajado en instituciones psiquiátricas bastante tiempo, y efectivamente hay lo que uno podría llamar modas, ¿sí? De golpe, cuando se pone más de moda algo como la esquizofrenia, ustedes van a ver que en un hospital psiquiátrico de cada 10 pacientes que ingresan, 8 reciben el diagnóstico de esquizofrenia. Y yo decía, bueno, todos son esquizofrénicos. Bueno, cuando empecé a desmenuzar, no son tan parecidos entre 7 o 8, pero a todos reciben el diagnóstico de esquizofrenia. Y otras temporadas donde por alguna razón se pone, por ejemplo, más de moda el diagnóstico, no sé, de depresión mayor, por ejemplo. Y entonces, antes de cada vez que eran 8 esquizofrénicos, uno era depresión mayor y uno era paranoia, bueno, de golpe aparece que ahora hay 3 de depresión mayor, 2 de paranoia y 5 de esquizofrenia. Y capaz son los mismos pacientes, ¿verdad? Entonces digo, hasta el diagnóstico, las categorías diagnósticas tienen este vaivén, este péndulo, que hace que en determinado momento una categoría se ha puesto como más abarcativa y los autores o los propios psiquiatras, cualquier psicólogo, lo incluyen en este rótulo y 10 años después lo ponen en otro rótulo. Yo diría, nosotros vivimos hoy, me parece a mí, una época de importancia del tema de la depresión, ¿no es cierto? Hay una especie de omnipresencia del diagnóstico de depresión. Un trastorno bipolar. Trastorno bipolar. Cualquiera que cicle un poco en su estado de ánimo es bipolar. ¿Verdad? Entonces, lo mismo que hasta hace unos años atrás era el diagnóstico del ataque de pánico. Es decir, todos los pacientes llegaban, los que no eran psicóticos, pacientes neuróticos, decían, yo vengo porque me parece que tuve un pánico. ¿Y qué le pasó? Y bueno, me empezaba a poner nervioso y me traje las manos y me faltaba la respiración. Ah, ¿y eso por qué usted le llama ataque de pánico? Y no sé, vio, porque dicen así, esa que aparece en la televisión, fulanito, menganito, dijo que estuvo así, bueno, digamos, aparece eso. El problema no es que aparezca esto en la población solita, sino que aparece eso luego en los psicopatólogos, ¿sí? Entonces lo que supuestamente tendríamos que diagnosticar eso, también estamos inmersos en esa cultura que hace que, digo, yo diría, quizá en esta década que empezó hace 3 años, no tan, en la década anterior, la omnipresencia del diagnóstico de ataque de pánico y del diagnóstico de depresión o trastorno bipolar. Sí. Digamos, paranoia casi no se escucha como diagnóstico. Pasó de moda. Pasó de moda. Sí. También se puso de moda el TOC. ¿Sí? Y hay omnipresencia del diagnóstico del TOC, por ejemplo. Entonces, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos con la hora, creo? ¿Cómo? 12 menos 20. 12 menos 20. Ambivalencia me podría decir como una definición así. Dijo varias el pro. Sí, pero lo intentó algo así. La capacidad para sentir dos emociones aparentemente polarizadas o contrarias en un mismo momento. A ver, ¿volver un poquito? Es una capacidad. Ahora aparecen, a partir de acá, yo les puse solamente 2 o 3 porque ya se pone muy... tenemos un montón de otros autores que podríamos nombrar para que tengan idea.
este autor lo que hizo justamente fue empezar a desarrollar ese mismo diagnóstico que logró Breuer, pero cambió el foco. Él dice que lo esencial de la esquizofrenia no es el relajamiento de las asociaciones, eso primero que hablamos, esas alteraciones en las asociaciones disgregadas, incoherentes, asistemáticas y demás, sino que él dice que lo fundamental en este grupo de enfermedades es la pérdida del contacto vital con la realidad. Hay otro concepto nuevo. El modo en que el sujeto se relaciona con el mundo real, es el término que vamos a hablar bastante también, pero su contacto con la realidad, él dice que tiene más que ver con eso, no tanto con las alteraciones en las asociaciones, que puedo no ver, que el primero que aparecían los síntomas que hablábamos recién, puede o no estar, pero que no es lo cardinal. Lo cardinal es la alteración o la pérdida del contacto vital con la realidad. Y este autor, que es Kurzweil, que forma parte de la psiquiatría fenomenológica que ustedes vieron en la clase pasada, y hace alusión a esto que decíamos hoy, por eso yo les nombré. Ah, está mal escrito. Schneider, chicos. Schneider, está mal escrito. ¿Cómo? Kurzweil, como la cerveza, ¿vieron? Así se escribe. Hace alusión a esto de que es un proceso explicable, que ya lo hablamos. Esto para que vayan viendo la relación entre los temas. O sea que sería de origen endógeno, se empieza a hablar. Previo a Kurzweil es Jasper, un continuador. Y él dice que la esquizofrenia, las alteraciones que se dan son en 3 áreas básicamente. Él la divide en alteraciones perceptivas, alteraciones del pensamiento y vivencias del yo. Empezamos a ver que aparecen otras cositas diferentes acá de las listas hasta el momento. Para todo esto, muchos autores continuaron desarrollando sobre la esquizofrenia. A mitad del siglo XX aparece el auge, vamos a decir, el inicio, el auge cada vez mayor de esto que nombró el profe como la psicofarmacología. Y a partir del inicio de la psicofarmacología se empezó a estudiar cada vez más esto, se imaginarán, porque había intereses de otro tipo ahora, de industria económica, en que se sepa más de eso, que se hable más de esto. Entonces empezó a haber, entre esas razones, mucho más estudio de la esquizofrenia. En 1974, Strauss, Carpenter y Bartkick, se pronuncia, dividen la sintomatología esquizofrénica en 3 grandes grupos. Esto ya tiene mucha relación con lo que va a hablar el siguiente autor, que vamos a nombrar más, que es Crown. Hablan de síntomas positivos, síntomas negativos y trastornos de las relaciones personales. Los síntomas positivos vamos a estudiar, que tienen que ver con los delirios, las alucinaciones, ciertas alteraciones en el pensamiento, porque son formales, vamos a decir. Yo le decía, esas alteraciones cualitativas, robo el pensamiento, varias vamos a ver que van a ver. Y lo que vamos a llamar el comportamiento catatónico. Estas las llaman ellos como los síntomas positivos de la esquizofrenia. Es algo que aparece, fíjense, positivo porque se agrega a lo que el sujeto tenía. ¿Cómo? Explica bien eso. Sí. Lo positivo no es porque eso sea bueno, exactamente, ¿verdad? Sino que se suma, que positivo haciendo alusión a una... No tenía, ahora tiene. Por ejemplo, no tenía delirio, ahora tiene. No tenía alucinaciones, ahora tiene. Entonces es positivo, le agregó algo que el paciente antes no tenía. Es algo agregado. Y lo negativo está clasificado en el sentido de decir, aquel antes tenía y ahora no tiene. Y perdió. Perdió, por ejemplo, el patos, para relacionarse con el mundo, eso que decía Minkowski, ¿no? La pérdida del contacto vital con la realidad. Está apático, no le importa mucho. Te vuelve a decir, che, vamos a hacer tal cosa. Y no quería hacer tal otra. No tiene patos, o sea, no tiene entusiasmo para contactarse, está apático. Se le bloquea el pensamiento, viene pensando, ¿qué sé? Se bloquea el pensamiento, ¿sí? Afectos, embotamiento afectivo, ¿no se llama? Bueno, por eso se llama negativo. O sea, acuérdense de esto, que no es que es positivo porque es bueno o negativo porque es malo, sino esto se caracteriza porque lo positivo es lo que se agregó, se sumó. Él era más esto otro que tiene ahora. Y negativo, él era esto y ahora de eso que tenía tiene menos, entonces es negativo. Y trastornos en las relaciones interpersonales.
desarrollo, sumado a también el desarrollo del mundo psicofarmacológico, como decíamos, desarrolló la clasificación que antes había de esto, de la esquizofrenia tipo catatónico, befrénica, paranoide, esquizofrenia simple, todo este tipo de clasificación que nosotros vamos a desarrollar bastante acá más en la cátedra. En algún momento en la historia se dijo, no, en realidad hay dos tipos de esquizofrenia, la esquizofrenia tipo 1 y la esquizofrenia tipo 2. La esquizofrenia tipo 1 es la que llamaríamos la esquizofrenia con mayor sintomatología positiva, hasta que nombrábamos recién, mayores delirios, alucinaciones, sintomatología catatónica. Y la esquizofrenia tipo 2 sería la esquizofrenia cuando tiene mayor distanciamiento afectivo, embotamiento, abulia, anedonia, retraimiento. A esa llamaríamos la tipo 2. Porque yo les decía, el desarrollo de los autores anteriores más la psicofarmacología. Porque cuando ustedes vean psicofármaco el año que viene y cuando conozcan más de psicofármaco, van a ver que en psicofarmacología se desarrollaron dos tipos de psicóticos, de medicación para la psicosis. Los que se llaman neurolépticos y los no neurolépticos. O antipsicóticos típicos o neurolépticos, o atípicos o no neurolépticos. ¿Sí? Uno de ellos actúa a nivel de la obra, como yo les decía, ¿se acuerdan? Hace un ratito que se habla que las acciones de la esquizofrenia tienen que ver con alteraciones dopaminérgicas. Lo que se comprobó que las alteraciones dopaminérgicas tienen que ver con los síntomas positivos. Entonces, si yo a este grupo de pacientes es fácil. Si tienen una esquizofrenia tipo 1, le doy neurolépticos. Si tienen una esquizofrenia tipo 2, le doy los antipsicóticos llamados atípicos o no neurolépticos, que funcionan a nivel de la dopamina y también a nivel de la serotonina. Que la serotonina tiene más que ver con todo lo que nosotros llamamos los síntomas negativos de la esquizofrenia. Tipo 1, que se trata, en este momento se consideraba, si yo hacía un diagnóstico de una esquizofrenia tipo 1, lo trataba con los que llamamos los neurolépticos. O sea, para que ustedes se ubiquen, en el lenguaje habitual la gente dice con medicación antialucinatoria o antidelirante. ¿Sí? De hecho, hay medicamentos, en la década del 80, del 90 se fabricaban, decía el antidelirante por excelencia, neuroléptico, es decir, en eso que estábamos explicando de los síntomas positivos, cuando hay una esquizofrenia con predominio de síntomas positivos, porque quizá tampoco nunca es absoluto, ¿no es cierto?, sino que acostúmbrense a que... Una de las grandes críticas. Exactamente, que esto es con predominio de síntomas positivos, esta con predominio de síntomas negativos, lo cual no quiere decir que no haya algo de lo otro también, pero con predominio son los síntomas positivos, es decir, lo clásicamente los psiquiatras llamaban los cuadros de excitación psicomotriz, porque el paciente está muy hablador de golpe, porque te quiere contar lo que está escuchando, le escucha una voz que le habla acá y te quiere hacer saber, o está viendo algo, o se le ocurrió algo, y entonces el paciente está con lo que se llama una cierta excitación dentro del, sobre todo, esto suele ser al comienzo de los brotes, lo que se lo medicaba era con algo que aplaque eso, que eran esos los neurolépticos. Entonces se da medicación neuroléptica. La psicofarmacología investigó, yo diría, 40 años dentro de esa gama de neuroléptico. ¿Por qué fue así? Por una cuestión muy sencilla. Cuando al paciente le predominan los síntomas negativos, no le jode su entorno, no perturba su entorno. Un tipo que está desganado, un poco más callado, un poco más traído, un poco más sentado, como que dice, no es lindo para compartir una fiesta, ¿viste? Pero la verdad no te preocupa mucho, no te hace mucho daño. Ahora, si un tipo viene y te empieza a contar que estoy hablando con Dios porque yo soy hijo de Dios, vos sabés que... Bueno, entonces ese tipo perturba. A ese que medicaron, ¿sí? A ese con que le medicamos con neuroléptico, que le baje los síntomas positivos. ¿Sí? Es una novedad, digamos, esto de desarrollar psicofármacos para la esquizofrenia con predominio de síntomas negativos. Es una novedad de las últimas 2 décadas, diría yo, ¿no es cierto? Hasta antes de eso, era todo el tiempo neuroléptico. Es decir, lo que lo aplaque. Algunos también, para decirlo de una manera elegante, decían tranquilizantes mayores. ¿Sí? Tranquilizantes menores y tranquilizantes mayores, hermano. Los menores eran los que se usaban en las neurosis cuando alguien estaba muy ansioso, y después estaban los tranquilizantes mayores o neurolépticos para las esquizofrenias con predominio de síntomas positivos. ¿Sí? Déjame decir una cosita. Dale, sí. Cuando yo decía hoy que ustedes ya no se encuentran más con la evolución natural de la enfermedad, ¿qué quiero decir con esto? Ponle un poquito atrás, Lizzy. Cuando una persona hoy, a los 18, 17 o 20 años, comienza con esto,
¿Qué hace la familia? La lleva a algún especialista, al hospital psiquiátrico, a un hospital general, a un consultorio particular, pero recibe tratamiento. ¿Y qué tipo de tratamiento recibe? Habitualmente con neurolépticos, o sea, con tranquilizantes mayores. ¿Qué ocurre con eso? Eso, al cabo de cada vez más, este tipo de medicaciones se han hecho como progresivamente cada vez de acción más pronta. Antes tardaban una semana, después pasaron a tardar 5 días, ahora ya hay medicamentos de esta índole que en 24 o 48 horas ya, como dice, aplacan y calman al paciente. ¿Qué pasa cuando le pasa eso? No es que al día siguiente el médico le dice deje de tomar. Eso se toma entre 2 y 4 meses, generalmente, a veces más. Y eso empieza a influir en eso que se llamaba el curso natural de la edad, porque el paciente es lo que él era, más 4 meses de psicofármacos neurolépticos. Y ya no vuelve seguramente a ser igual a como hubiera sido si no hubiera tenido medicación. Entonces, por eso yo decía, las descripciones que se hacían de los manuales anteriores a la década del 50 de la esquizofrenia, de cómo evolucionaba, porque había hasta ese tipo de descripción, mira, comienza así, a los 2 años es así, a los 5 años así, a los 15 años así. Eso olvídense hoy, ¿no es cierto? Porque cualquier persona que viva en una comunidad urbana como vivimos nosotros, si presenta esto, seguro que la medican. Seguro que la medican. Y eso va a influir. Ustedes dirán, bueno, pero va a influir para bien de él. Pero sí, probablemente va a influir para bien. Lo que estoy diciendo es que va a influir. No va a ser más como era antes. ¿Sí? Eso es lo que yo decía hoy cuando les explicaba que no existe más eso que los clásicos de la psicopatología. Jasper, sin ir más lejos, la psicopatología general de Jasper, que son 1200 páginas así. El mismo tratado de Henry A. No va a ser más así el cuadro, porque la batería de medicamentos que se ha desarrollado es mucho más eficaz que la que había antes, también es cierto, pero lo que hay que decir es que cambió el curso. O sea, esos pacientes nunca van a volver a ser como eran en el siglo XIX los esquizofrénicos, ¿sí? Escuchad la pregunta, dice si un tratamiento medicamentoso para una persona con esquizofrenia va a ser para siempre o va a ser por un tiempo X. A ver, idealmente tiene que ser para un tiempo X, idealmente. A ver, eso sí que ahí entramos en un territorio de, es difícil hacer generalizaciones, ¿sí? Es como si yo te dijera, mira, habitualmente alguien presenta lo que se llama un brote esquizofrénico y habitualmente, como decíamos hoy, entre 2 y 4 meses con tratamiento, eso cede. Cede no quiere decir que desaparezca absolutamente, ¿sí? Ahora, una vez que vemos que se dio, tenemos que ver cuánto es lo que se dio. Si se dio casi todo, si se dio la mitad, si se dio un poco menos. Cuando se dio casi todo, en general uno va a ir tratando de que, pongamos, como dijiste, a los 6 meses el paciente ya no tome más medicación. Si no se dio casi todo, va a mantener una medicación de sostén, como se suele llamar, medicaciones de depósito, antipsicóticos, neurolépticos, se inyectan, por ejemplo, una vez por mes y duran todo el mes en efecto, se va liberando diariamente la droga en el cuerpo. O sea, hay de todo, es difícil hacer una generación. Incluso dentro de los farmacólogos, digamos, los estudiosos de la farmacología y de los psiquiatras, hay como un debate, una discusión sobre esto que vos decías y preguntabas. Algunos opinan que es medicación preventiva, que es preventivo para el sujeto, darle una vez que se hizo el diagnóstico, por ejemplo, en este caso estamos hablando de esquizofrenia, darle de por vida la medicación por si aparece algún otro brote, la persona no tenga las alteraciones en su vida y en su calidad de vida tan marcada como la tuvo la primera vez. Exactamente. Que atenúe, no va a evitar que aparezca, pero va a atenuar la intensidad y la duración del cuadro. Esas dos cosas con psicofármacos, en intensidad y en tiempo de duración. Algunos consideran que lo recomendable es eso, actuar de manera preventiva, que una vez que se hizo el diagnóstico, la medicación sea por vía. No va a ser la misma dosis probablemente siempre, pero sí va a tener algún tipo de medicación. Y otros consideran que no, que lo preventivo para conservar ciertas características neuropsicológicas, sobre todo en el sujeto, porque un psicofármaco, no le quiero decir el 100% de los casos, pero en la gran mayoría de los casos tienen efectos secundarios a largo plazo en el sujeto. Entonces, para evitar esos efectos secundarios,
Otros consideran que lo ideal es cuando el paciente, Está teniendo bien, una buena estamos contención, capacitar en psicoeducación y demás a los familiares del paciente para que sepan reconocer algo que se llaman síntomas señal, se le dice síntomas que aparecen previos a un posible brote. Entonces que la familia lo lleve al profesional en esos momentos, digamos. Pero Y que mientras tanto dejar de dar. mientras tanto que tenga otro tipo de tratamientos psicosociales, pero que no no hay una respuesta unívoca, te quiero decir, hay Pero se debate. inserta normalmente en una vida normal, se adapta, digamos, a una vida normal. Y depende de lo que vos llames normal, depende. Bueno, Todo trabajas, esto sos va a tener responsable siempre una de... respuesta. Mira, yo suelo decir que cuando alguien hace las preguntas que vos haces, que son perfectamente legítimas como estudiantes, todos queríamos Claro. hacer eso. La Todos respuesta hicimos que esa uno- pregunta cuando La éramos respuesta que uno estudiantes. como profesor te tiene que dar es siempre decirte sí. Ahora, después tengo que explicar cómo. Puedo decir, ¿puede hacer una vida normal? Sí. Pero ahora, ¿cómo? A ver, ¿qué quiere decir una vida ¿A qué normal? estamos llamando una vida normal? Exactamente. Si va a poder trabajar, probablemente sí. Si va a poder tener una relación de pareja, puede sí. Si va a poder estudiar, puede que sí. Ahora, en todos los casos, igual que otra persona de su misma edad que no tiene ese diagnóstico, y ahí ya vamos a empezar a Yo discutir te voy a un hacer una poquito más. comparación que años atrás le solía hacer a los alumnos, me parecía que tiene un valor didáctico, ¿no es cierto? Vos tenés que pensar que un brote esquizofrénico se puede pensar como el equivalente a que a los 27 años alguien tiene un infarto cardíaco, un infarto del miocardio. Sale del infarto, no se muere del infarto, se recupera bien del infarto, hace tratamiento y vos decís, bueno, ¿y esa persona va a poder hacer su vida normal? Sí. ¿Se va a poder trabajar, casarse, tener hijos? Posiblemente sí. O sea, vos me decís, mira, ¿puede ser jugador profesional de básquet en regata y jugar anoche contra Boca? Yo decía, no, eso no puede hacer, ¿verdad? Bueno, salvando las diferencias con una esquizofrenia, vos tenés que pensar algo parecido. Es decir, va a poder hacer muchas de las cosas que hacen la mayoría de las personas. Y probablemente algunas no. Probablemente algunas no. ¿Por qué? Bueno, porque según cómo es él, el tipo de esquizofrenia que haya tenido, lo que él refiera como que es lo que, digamos, lo angustia o lo preocupa o lo hace, digamos, sentirse mal, uno diría, bueno, nada, de eso que no trabaje. Supongamos que alguien dice, mire, lo que pasa es que le hace, se asusta mucho en el contacto con la gente, le pasa esto, lo otro, entonces no lo ponga de vendedor en el shopping, ¿viste? Porque se va, digamos, ese tipo de situación le va a provocar, son los declives, digamos, ¿verdad? A eso hoy, ¿no es cierto? Sería, por eso digo, este tipo de didáctica, no estoy diciendo, digo, es como comparar a que alguien haya tenido un infarto. Pues sí, ¿todo lo que se infarta se muere? No, ¿no es cierto? ¿Todo lo que se infarta se tiene en silla de ruedas? No, una minoría. ¿Todo lo que se infarta tiene algún problemita? Bueno, sí, una bueno. condición, digamos, ¿Eh? una condición, la que tuvo como que una condición que tenga. Sí, también en ese sentido. ¿Escucharon la pregunta que hace acá la compañera? Que es muy interesante, sería, es como que queda una condición. Bueno, yo te pondría en estos términos. Queda una marca, vos me preguntás, ¿sí? Como queda en el infarto, el tipo tuvo un infarto en el corazón, viste que le hacen después un electro y dicen, usted tuvo un infarto, ¿no es cierto? Sí. ¿Hace cuánto? Hace 9 años, Mateo. Y está la marca ahí, ¿viste? Bueno, la esquizofrenia en la vida de una persona es como una marca, es, digamos, no es que el paciente no se acuerda o no sabe. Por lo general no quieren hablar de eso, porque han vivido momentos extremadamente angustiosos y vos si le querés hablar de eso, salvo que él hable espontáneamente, si vos, como dicen, no va a querer hablar mucho, ¿sí? Pero la verdad es que deja una marca, como vos decís, si le querés llamar una condición, yo quería una marca, una huella, es decir, así como la persona que tuvo un infarto, su corazón nunca más va a ser como si no lo hubiera tenido, el que tuvo de verdad un brote, nunca más va a ser como si no lo hubiera tenido. Hay personas que han salido de los brotes de una manera maravillosa, ¿sí? Yo creo que nosotros tenemos un ejemplo que podemos ver, si a ustedes les gusta el teatro y el cine. Hay un actor argentino que lo tuvo y después él lo contaba, que es Pepe Soriano. En ese espectáculo unipersonal que hizo después, que se llamaba El Loro Calabrés, él contaba lo que le pasó, que tuvo un brote psicótico. Efectivamente salió y no tuvo nunca más otro. Y siguió actuando 25 años después, está porque ya cumplió 80 años y sigue haciendo una obra de teatro con Luis Brandoni toda la noche en el teatro. Pues sí, bueno, ¿todos los pacientes esquizofrénicos tienen eso? No, mira, todos no, pero algunos sí.
Y eso es lo que siempre decimos, mirá, que nosotros estamos tratando de transmitir un enfoque que sea desde la fenomenología, sea desde el psicoanálisis, sea desde la psiquiatría farmacológica, rescate el caso por caso. Cada caso, digamos, cuando uno empieza, uno podría decir, ¿de qué te sirve tener experiencia? De mucho y de poco a la vez. Te sirve de mucho porque vas a saber mejor que si no tuvieras experiencia. Y de poco a la vez porque ese caso con el que te encontraste es único, irrepetible y no es igual a ninguno de los que atendiste antes. Por lo tanto, digamos, tenés que tener el oído dispuesto a escuchar lo que nunca antes escuchabas. ¿Sí? Sabiendo que es caso por caso. Pepe Soriano se recuperó, nunca más hizo un brote. Actúa todos los años, no es ni siquiera como esas personas que dicen, tiene temporada. Digamos, hay otro que también le pasó algo así, un poquito más complicado, pero también actúa, que es Miguel Ángel Solá. Ese otro actor también. Bueno. Otro tema de debate. Ya, a ver, si yo tuviera que decir por sí o por no, te diría que en líneas generales, porque eso deja una marca, ¿sí? Es lo que se acuerda, si ustedes leen los primeros estudios de Freud, ustedes sabrán que Freud escribió un artículo antes de ser psicoanalista que se llamaba El proyecto de una psicología para neurólogos, ¿verdad? Freud era neurólogo, quiso hacer en 1895 publicó una obra monumental de 600 páginas que se llama El proyecto de una psicología para neurólogos. En esa obra, Freud decía que un trastorno como este, digamos, dejaba abierta lo que él llamaba una vía de facilitación. Es como si yo te dijera, cuando se produce una inundación, ese lugar por lo que hoy, en la primera inundación, finalmente drenó el agua, dejó un pocito más profundo en la tierra. Cuando se produzca la próxima inundación, ¿por dónde pensamos que va a tender a salir el agua? ¿Por dónde dejó la marca eso? Bueno, Freud tenía esa idea, que esto es una vía de facilitación. Bueno, cuando vos preguntás, bueno, tiene más chance de tener... Mirá, ha quedado abierta una vía de facilitación, diríamos. En ese sentido, posiblemente es más probable que la tenga esa persona que una prisa que ya tuvo. Pero insisto, nunca piensa que son cosas absolutas. Nunca piensa que son cosas... Además, todos los que tuvieron por primera vez un brote nunca antes lo habían tenido. Con lo cual, es decir, no es que... Es como te digo, cuando la gente habla de los criminales que reinciden, sí, es cierto, los criminales muchas veces reinciden, pero hubo una primera vez donde fue la primera vez, ese no era el reincidente, ¿no es cierto? Bueno, con brote pasa algo así. Ah, bueno, pero esa es una discusión teórica, si hay o no una estructura que nos favorece, o qué es lo que nos favorece o nos propicia. Eso es otra discusión. Para el próximo capítulo. Claro, porque estos temas son al mismo tiempo que apasionantes. Yo presumo que para la mayoría de ustedes acá cuando inscribieron la facultad de esta carrera para saber de estas cosas, digamos, pero la verdad es que todos los temas, como dicen, abren otra discusión. Cada vez abre una ventanita más, ¿viste? Como cuando vos tenés los programas de internet, cada vez tiene una ventanita más porque siempre es posible debatir algo más. Y esquizofrenia es por excelencia, digamos, el tema mayor. El tema mayor. Hasta uno podría decir, vamos, podemos también discutirlo, no digo ya hoy, pero la esquizofrenia se cura o no se cura. Depende del concepto de cura que tengas. Volviendo al ejemplo que yo le daba hoy del infarto. Ese tipo tuvo un infarto y ahora, 9 años después, trabaja, lleva a su hijo a la escuela, está con su señora, hace su vida. ¿Se curó o no se curó? En un sentido se curó. Va a decir, pero se curó no quiere decir que es lo mismo que no lo hubiera tenido. Ah, estamos de acuerdo. Se curó no es lo mismo que no lo hubiera tenido, pero se curó. Sí, hace una vida. ¿Verdad? Llevó adelante su vida. No es que quedó postrado, paralizado, enfermo, inútil, discapacitado. No quedó nada de eso. Pues sí, pero es igual que si no hubiera tenido el infarto. Por supuesto que no. No es igual. Bueno, con un brote esquizofrénico tenemos que pensar algo parecido a eso. Es decir, se curó del brote. ¿Qué quiere decir se curó del brote? Retomó su estudio, volvió a su casa, vive, va, viene, se maneja solo, va y viene solo, maneja su auto. Está curado. Pues sí, bueno, sí. Pero no es igual que antes. Claro que no es igual que antes. Pero entonces, ¿está curado o no está curado? Es la discusión. Algunos dirán, bueno, sí, eso a lo que se puede aspirar como curación. Y otros dirán, mire, no, la curación, como yo le decía el otro día, es el modelo de la curación de la gripe, curación anímica. Vos tuviste una gripe hace 3 años, si no te gripaste mal en estos 3 años, te vas mañana a la estación de sangre y ahora, 3 años después, no aparece más.
que vos tuviste el virus de la influenza. Si te lo hicieron a los 6 meses aparece, a los 3 años ya no aparece más. Es decir, entonces eso es el concepto de curación. Bueno, según, si uno tiene el concepto de que curación es solamente aquello que cura ad integrum, entonces no hay curación. Ahora si vos decís, mira, curación quiere decir que está mucho mejor de lo que estaba antes y que realiza las actividades que le son propias. Eso es curación. Bueno, depende del tipo de curación que tengamos. De esto, como para otros trastornos psicóticos también. La esclerosis es por excelencia, pero esta discusión le cabe a cada cuadro que vayamos viendo. Bueno, el jueves que viene se